peaceful. I'm not quite as well. Mi nombre es Flavio Rivera, director general de AT Motors, que estamos muy contentos de participar con DHL y gracias por la invitación. Para AT Motors es una preocupación la sustentabilidad en el transporte. Una de nuestras propuestas precisamente ante este entorno es nuestro vehículo de carga pesada C7H. Una unidad que no solamente será rentable por su funcionalidad, sino que además es altamente productiva por su tecnología a gas natural, que además permitirá poder lograr reducciones en costos de combustible hasta de un 35%. Pero por otro lado, hemos desarrollado una alternativa de reparto última milla con 200 kilómetros de autonomía y que sin duda viene a aportar significativamente a la reducción de emisiones contaminantes. Estas son las soluciones que proponemos. Permítanos atenderlos en C-Track Metropolitanos. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues estamos de regreso en el DHL Transportation Forum 2021. Mi nombre es Claudia Márquez y soy gerente senior del equipo de soluciones de DHL Supply Chain México. Nos encontramos en la recta final de nuestro primer día de actividades y no podíamos estar más emocionados con lo que hemos vivido durante este primer día. Por cierto, aprovecho para agradecer a nuestros socios de negocio, Sinotruk y C-Track, que además son nuestros patrocinadores nuevamente en este evento. Queremos recordarles que dentro de la transmisión virtual, todas las conferencias están disponibles en 3 canales de audio: español, portugués e inglés. Pueden hacer clic en el botón con el idioma de su preferencia que se encuentra en su pantalla. Hola nuevamente a todos, yo soy Sergio Morales, director de desarrollo de negocios de DHL Supply Chain. Una vez más, los invitamos a compartir en sus redes sociales esta experiencia, ya sea con fotos del evento, sus comentarios o incluso su propia visión del sector logístico. Todas las opiniones son bienvenidas. Les recordamos que agreguen el hashtag DHLTF2021 en sus publicaciones para que podamos seguir todas las conversaciones y compartirlas con todo el mundo. Y para cerrar con broche de oro, esta primera jornada, el equipo de DHL Supply Chain ha preparado para todos un panel con una de las tendencias más importantes del momento, Inbound to Manufacturing. No se puede tener un mejor cierre para la agenda de este día, se los garantizo. Este panel, además de tocar uno de los temas más relevantes en la actualidad, contará con la participación de 2 expertas en el tema para hablarnos de Inbound to Manufacturing, la solución hacia un transporte efectivo. Tenemos a las 2 ejecutivas más reconocidas de su sector. Es para mí un honor poder presentarles a Gloria Pérez, responsable de transporte en Audi México. Gloria cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector automotriz, donde ha sido parte de OEMs, proveedores Tier 1, GIS y Tier 2. Graduada de Comercio Exterior en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Gloria viene a compartir sus experiencias y aprendizajes en la planeación de transporte y optimización de series como Inbound Manager. Acompañando a Gloria en este panel está Mónica Precoma, quien es graduada de Comercio Internacional con una maestría en Administración de la Universidad de Valle de México. Gloria cuenta con más de 11 años de experiencia en la industria automotriz, donde ha participado en áreas con aduanas y logística, y hoy viene a compartir sus experiencias en el Inbound to Manufacturing y cómo ha aplicado esto dentro de Audi México. Mónica, Gloria, sean bienvenidas. Y para moderar este panel, Alfredo Palacio, director de operaciones de DHL Supply Chain, tendrá el honor de compartir el escenario con estas 2 expertas. Bienvenido, Alfredo, y mucho éxito. Estoy seguro que este panel levantará muchas cejas en el público que nos acompaña. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Como bien comentaban mis colegas, bienvenidos a esta mesa de debate.
Lo que vamos a hablar es Inbound to Manufacturing, una solución de transporte que viene siendo muy actual, que parecería nueva en muchos de los sectores, aunque en realidad es una solución de transporte que lleva más de 20 años en el sector automotriz. Nos ayuda a eficientar costos, eficientar inventarios. Vamos a platicar de sus conceptos, vamos a hablar de sus tendencias, vamos a hablar de sus retos. Así que es una mesa de debate que va a estar muy entretenida. Y como bien comentaban mis colegas, quiero agradecerle a Gloria y a Mónica, dos damas con las que he tenido el gusto de trabajar, dos damas a las que respeto, antes que nada respeto mucho, y que son expertas en el tema de inbound, ¿no? Entonces vamos a platicar primero del concepto y posteriormente vamos a hablar de varias preguntas que seguramente les ayudará a cada uno de ustedes a tener la noción correcta de qué es el inbound to manufacturing, ¿ok? Pero bueno, como les comentaba, primero vamos a pasar a hablar qué es inbound to manufacturing, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos? Podemos ver en la presentación que tenemos varias fases y tenemos un recuadro rojo. ¿Qué es lo que vamos a platicar en ese recuadro rojo? El espectro del transporte dentro de inbound to manufacturing. Existe planeación, transporte, cross-dock, almacenaje y obviamente la alimentación de la línea. Sin embargo, vamos a concentrarnos en las primeras tres. Como van a oír constantemente dentro de la operación y dentro de esta mesa de debate, tenemos la parte de planeación. Planeación es algo fundamental dentro de inbound to manufacturing. Vamos a tener de manera constante el tema de analizar los datos para generar la mejor forma de eficientar el transporte para llegar a la línea. El primer concepto importante para platicar es que inbound to manufacturing es el sentido inverso de lo que normalmente pensamos con transporte. Normalmente pensamos en transporte, en el llevar una mercancía de un almacén hacia el punto final o hacia el punto destino. Esta situación cambia con el inbound. Nosotros tenemos de manera constante que buscar el sentido inverso, llegar a traer el material necesario para que la línea de producción pueda producir ese bien común que llegue hacia los clientes. Entonces, ese es el primer concepto que cambia dentro del concepto de transporte común que nosotros manejamos. Y es ahí donde entra la planeación, una cuestión importantísima dentro de este concepto porque toma los conceptos de los materiales a recolectar, de sus restricciones de manejo, de las cuestiones del tipo de transporte que tenemos que usar y a partir de todo eso lo mezcla para generar una operación estable. Algo que genera el inbound to manufacturing es que constantemente nos da certidumbre de qué es lo que vamos a estar recolectando. Pero bueno, ese es el qué estamos recolectando. Después de esa planeación hay que ver con quién. El inbound con nosotros en DHL como empresa de capital extranjero, nosotros contratamos a varios de ustedes, carrier que nos están escuchando, inclusive los mismos clientes, y generamos sinergias y generamos contrataciones para tener a la mejor tipo de transporte para poder transportar esa mercancía, ¿no? Entonces, generamos ahora el con quién estamos recolectando ese material. Por último, tenemos también que generar el total visibility. ¿Cuál es la situación o cómo podemos transmitirle a nuestro cliente final qué se está realizando en el momento que se está realizando? Entonces, el inbound también constituye que tengamos sistemas para poder hacer la transmisión de estos eventos logísticos en el tiempo real. Una vez que se genera el qué y el con quién, pasamos también al tema de las sinergias. El inbound to manufacturing nos permite usar FTLs, full truckloads, LTLs, less than truckloads, y también las famosas rutas mill run. Estas rutas mill run son las que antes se ejecutaban para entregar la leche en las casas, ¿no? Entonces uno entregaba la leche en cada puerta de la casa, ahora se hace exactamente lo mismo. Se hacen rutas para recolectar 1, 2, 3 o 4 proveedores, llenar el camión y mandarlo hacia la empresa manufacturera. Esa situación ahora nos permite que con la planeación y con los transportistas correctos podamos eficientar el transporte y llevar esos materiales en el momento justo hacia las líneas de producción. El cross-dock ahora también nos permite consolidar pequeñas mercancías en el LTL, llegar con esa mercancía, consolidarla, acomodarla de manera especial como nos lo pida el cliente y así poder dar el mejor resultado. Con todos esos conceptos, lo que se trata de explicar es que el inbound to manufacturing realmente es un sistema de transporte versátil que da soluciones específicas, build to suit, hacia los clientes y que puede ser reactiva y flexible. Flexible por el lado que se puede generar una planeación como se requiera el cliente, pero también reactiva para poder mejorar y cambiar las situaciones desde cero constantemente.
Es por eso que el inbound to manufacturing es una tendencia nueva que está generando gran ruido dentro de los diferentes sectores que tenemos en transporte y que vamos a platicar ya más detalle con nuestros panelistas Gloria y con Mónica. Gloria, empecemos con las preguntas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Primero, pues claramente tenemos que hablar primero de los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tú, en tu perspectiva, ves que nos da este inbound to manufacturing a las industrias de manufactura? Bueno, gracias Alfred y gracias al Team DHL por la invitación. Prácticamente lo que nosotros vemos y vivimos día a día con esta solución, y ya lo comentaste en un principio, es la planeación previa. O sea, esta planeación previa nos permite tener una operación lisa, una operación más tranquila y nos va a ayudar a reducir el esfuerzo operativo de las actividades del día a día. Como lo veo, es un cambio de mindset, de un enfoque tradicional de transporte en cuanto a seguimiento y un poco más reactivo, a un enfoque más estratégico. Este modelo además nos da transparencia y acceso a información para poder tomar decisiones, o sea, decisiones que nos van a poder ayudar a incrementar la eficiencia de los procesos actuales o de los conceptos de transporte que utilizamos. De igual forma, nos va a ayudar a minimizar los riesgos y es en conjunto entre transporte, cliente y proveedor, como bien decías, encontrar la mejor opción. Es certidumbre, es flexible y es tener también un partner de negocios que pueda entender cuáles son las necesidades de nosotros como clientes. Muchas gracias, Gloria. Definitivamente el concepto de que cuando nosotros terminamos el material necesitamos un transportista y es ahí donde se empezaba a buscar el transporte, en inbound queda fuera. Nosotros estamos planeando y tomando decisiones de manera constante antes de que se ejecuten las situaciones y eso nos permite que nosotros podamos dar una certidumbre de qué es lo que va a suceder, minimizando el riesgo al mínimo. Muchísimas gracias por tu aportación, Gloria. Pasemos entonces a platicar más allá de los beneficios, cuestiones de dineros, ¿no? También eficiencias en la parte económica. Mónica, algo muy importante que teníamos que platicar es que los costos en los fletes de inbound to manufacturing están modificándose poco a poco al tema de costo por kilómetro. Por ejemplo, en FTL y en el Milrun se habla mucho ya del costo por kilómetro, rompiendo el esquema normal que se tiene en el mercado del costo por viaje. Y en la parte del LTL todavía más, ¿no? El costo por metro cúbico. ¿Cómo nos ayuda a nosotros esta situación de este tipo de costos? ¿Qué beneficios genera para que podamos nosotros tener estas ventajas competitivas, estas estructuras variables de costos? Moni. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, gracias por la invitación a este panel de discusión. Pues como ya lo comentaste en un inicio, este no es un concepto nuevo. En el sector automotriz es una práctica común, ya lo mencionabas, más de 20 años, y desde mi punto de vista se está convirtiendo en una oportunidad emergente para sectores de distintas industrias. En inbound to manufacturing existe un trabajo previo de planeación totalmente estratégica que, de acuerdo a las necesidades y los requerimientos de la operación, pues defines clústeres de transporte, ¿no? Con las premisas específicas de acuerdo a volúmenes transportados. Por ejemplo, transportación directa de un punto A punto B con premisas específicas de tiempos tránsito definidos, tipos de transporte a utilizar por ruta, distancias asignadas que ya están previamente acordadas con el proveedor de servicios logísticos. Y este tipo de clúster pues se paga únicamente por costo del kilómetro recorrido. Entonces tienes el beneficio que solo estás pagando la distancia ya acordada que se recorrió para este tipo de fletes o esquemas FTL. Ahora, para aquellos volúmenes que no son lo suficiente para un transporte directo, pues asignas clúster en esquemas de consolidación, ¿no? Siguiendo la estrategia de cross-docking y aquí el concepto de relación de pago es costo por metro cúbico transportado. Te da el beneficio que solo se paga por el metro cúbico cargado y no por las ineficiencias de la carga. Con todas estas variables de precio por kilómetro
y costo por metro cúbico en la asignación de clústeres, pues te va a permitir tener un control absoluto de lo que va a suceder en tu operación y al mismo tiempo la flexibilidad de que puedes hacer ciertas modificaciones. Toda esta definición previa te va a dar la simple claridad de tu operación, del proceso logístico y se convierte en uno de tus recursos más valiosos. Claro, Moni, muchísimas gracias. Y acabas de tocar un tema muy importante. Aquí la problemática que tenemos que entender todos en la industria de transporte es que pues, el cliente quiere pagar exclusivamente por lo que realmente se está usando de su red de transporte. Normalmente cuando se habla de precio por viaje existen muchos riesgos que pueden suceder en el momento de la carga y que pueden generar costos innecesarios a nuestro cliente. Estamos rompiendo el paradigma de esa situación. Cuando tú estás generando exactamente costos con los volúmenes, como comentaba en FTL y en Mirror Mónica, sabemos que esos volúmenes van a llenar los camiones. Entonces, estás haciendo más barato tu flete cuando tú estás hablando de precio por kilómetro. Obviamente el precio por kilómetro va a ser más barato que un precio por metro cúbico. Pero cuando estás generando el precio por metro cúbico son volúmenes pequeños que normalmente no llenan ese camión. Y ese camión cuando no se llena necesitas pagar exactamente por lo que está subiendo al camión. Ese riesgo de antes estar pagando por aire o por el famoso aire o por la falta de esta cuestión logística, pues necesita un análisis previo y es exactamente lo que nos da este Inbound to Manufacturing, como nos bien comenta Mónica. Muchas gracias, Moni. Obviamente también la parte el inbound se está moviendo de manera constante, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarle a las dos cuáles son los retos que ustedes ven en un futuro para esta solución. ¿Cuáles son los siguientes pasos en esta solución para el futuro cercano? Bueno, a mí me gustaría hablar un poco no tanto del futuro, sino algo que ya estamos viviendo y son las crisis que tenemos al día de hoy, ¿no? O sea, por un lado el COVID, por parte de la industria automotriz, la escasez de semiconductores. Entonces, definitivamente lo que veo como un reto para este modelo es qué tan rápido se puede adaptar a las necesidades del cliente, a cómo se mueva la industria durante estos tiempos de crisis. Estas son las que tenemos al día de hoy, pero es un hecho que vendrán más. Y entonces, el reto principal es qué tanto se puede ajustar y que lo haga en un tiempo récord. Okay. Y yo creo que también agregaría como un reto importante para este modelo de transporte la infraestructura de carretera en el país y el fortalecimiento de la seguridad en estas para reducir riesgos de robo a las mercancías transportadas, robo de unidad de transporte, tener rutas alternas en carreteras, pero al mismo tiempo que sean seguras para tener opciones en situaciones de contingencia, pudieran ser como bloqueos, yo qué sé, que pueden poner en riesgo la seguridad de la cadena logística y aumentan también los costos relacionados a la operación. Incluiría uno más, como la falta de operadores. Hoy en día el contexto en México ya no tiene la dinámica de antes, es una realidad que hay menos operadores, se van perdiendo personas calificadas para operar cierto tipo de transporte terrestre y son un elemento indispensable para la operación logística como tal. Y esto se está convirtiendo también en uno de los retos más importantes para México en específico. Yo totalmente de acuerdo, Moni, y es que una de las cuestiones que está sucediendo es que la industria del operador de transporte era una industria familiar. Entonces se encontraba que el padre heredaba esta situación con el hijo y así sucesivamente, y ahora el hijo no quiere ser operador de transporte y existe una escasez que nos presenta un reto para buscar, ya sea ver cómo hacer más aspiracional la situación de tener o ser un operador de transporte o generar otras herramientas para que se puedan mover las mercancías de alguna otra manera, a lo mejor tecnologías automatizadas, etcétera, ¿no? Hablando de infraestructura, también es muy importante la implementación de conceptos profundos como el cross-dock, como el famoso drop and hook. Estas situaciones nos permiten hacer más ágiles la revolvencia de unidades. Hoy por hoy una de las situaciones que estamos viviendo de manera constante es que los camiones llegan hacia un punto, ya sea a recolectar o a entregar mercancía, y la planeación se supone que nos permite dar una certidumbre de qué es lo que vamos a estar realizando. Y
cuando llegamos a recolectar o cuando llegamos a entregar, el hecho de que se vuelva un tapón ese proceso o genere más tiempo del que nosotros estamos pensando, pues nos genera problemáticas en la planeación que estábamos nosotros buscando, ¿no? Esa situación con un drop and hook, ¿qué es el drop and hook? Agarrar, poner el camión, dejar la caja y después recolectarla y moverla hacia otro lado, presenta un gran valor agregado no solamente para el cliente, sino también para nosotros, la revolvencia de las unidades y el manejo de los inventarios de un warehouse on wheels. Entonces, creo también que adicional a lo que comentaron, estos retos de infraestructura, estos retos de cambiar los conceptos logísticos y la forma de hacer las cosas, porque así se ha hecho siempre, nos empuja el inbound to manufacturing a hacerlo de manera distinta. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tengo aquí otra pregunta. Hablamos ahorita de la situación de la infraestructura, de la planeación, del cómo ejecutar, pero también el inbound está muy cerca de las situaciones de sistemas y de las situaciones de conceptos como Go Green. Tenemos que buscar de manera constante tecnologías que nos permita ser congruentes con nuestra forma de ejecutar para que los kilómetros, que obviamente se recorren un montón de kilómetros en esta solución, sean sustentables o sean responsables con el medio ambiente. ¿Qué tipo de tecnologías o qué tipo de situaciones Go Green vislumbran ustedes dentro de la solución de Inbound to Manufacturing? Bueno, en este punto creo que el tema de buscar soluciones Go Green, al día de hoy creo que es algo que estamos buscando todos. Y no solamente hablando por el tema de infraestructura de transporte, sino también es un poco el compromiso que tenemos hacia el planeta para poder reducir las emisiones, y más en un sector como el automotriz y más como en un sector de transporte. Lo que nosotros hemos visto también con este modelo es, hablando también un poco de la planeación, y la defiendo muchísimo, porque al final nos hemos dado cuenta que esta misma planeación nos permite compensar de cierta forma emisiones de CO2. ¿Cómo? Pues al hacer la preparación, al hacer el análisis, la optimización de las recolecciones, de la frecuencia de las mismas, el hecho de que traigamos camiones llenos. El hecho de traerlos nos permite reducir la cantidad de transportes, y al final un tráiler menos en una autopista lanzando CO2 a la atmósfera ya es una gran ganancia. No sé qué opinas tú, Moni. Claro, siempre estamos en la búsqueda constante, ¿no?, de opciones que nos permitan influir en la reducción de emisiones de CO2. Por ejemplo, tener partners con programa de transporte limpio, con transportes de carga con tecnología gas, GNC, que a últimas fechas es un tema que ha sido de mucha discusión a nivel internacional, porque es de si realmente este tipo de tecnología nos está dando una reducción considerable en términos de CO2, ¿no?, en comparación con los camiones diésel. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que es sumamente importante que en México ya contemos con este tipo de tecnología para camiones de carga, y es un gran paso porque con esto se incrementa la infraestructura en el país de estaciones de carga para este combustible. Entonces, de esta forma va a ser mucho más fácil la transición en cuanto se tenga el acceso o la disponibilidad en el mercado mexicano de combustibles bio, GNC, y de esta forma, pues sí realmente tengamos una reducción de emisiones en CO2 para transportes de carga. Claro, gracias Moni. Gloria, esto empata totalmente con nuestra filosofía Go Green, nuestra política que en el 2050 tendremos 0 emisiones o bien compensaremos estas emisiones. Una situación importante es que, como bien comentaba Gloria, nosotros como partners de las empresas manufactureras en esta solución constantemente estamos buscando formas de compensar. Obviamente nunca vamos a llegar a hacer emisión 0 en nuestra operación, a menos que lleguemos a tener todas las unidades eléctricas para poder hacer nuestra operación. Mientras eso sucede, nosotros buscamos minimizar con la planeación esta situación de recorrer los menos kilómetros posibles para traer la mayor cantidad de mercancía posible, y estamos haciendo de manera constante inversiones, como por ejemplo ya metimos estas 5 unidades de gas GNC en nuestras operaciones inbound.
Sin embargo, como bien comenta Moni, el ir incrementando esta demanda pues nos ayudará a que la infraestructura de las gaseras se incremente. No podemos tener mucha inversión porque hoy por hoy no hay muchos lugares donde podamos cargar este tipo de unidades con este gas, ¿no? Entonces necesitamos seguir rompiendo los paradigmas, y esta es una situación que constantemente hace Inbound para buscar tener más infraestructura y generar muchos más viajes con este tipo de tecnologías. También está la tecnología de los camiones eléctricos, ¿no? Si bien hay muchas marcas que apenas están vislumbrando del otro lado del mundo, es importante que nosotros como industria mexicana empecemos a vislumbrar, si bien no en las unidades muy grandes, en unidades pequeñas donde podamos buscar otro tipo de tecnologías. Por último, también hay tecnologías que pueden ayudar a las unidades diésel a tener el soporte y bajar sus emisiones de CO2. Por ejemplo, hay tecnologías como Trilar que manejamos aquí en DHL, donde ponemos una película fotosensible en el tope de la caja y esa ayuda a transmitir la electricidad al alternador para que pueda compensar si se requiere mover una rampa eléctrica o un aire acondicionado o un refrigerante, etcétera, y no exigirle tanto a la unidad que consuma el diésel en un momento dado. Entonces creo que estamos alineados en que Inbound nos empuja a generar soluciones responsables con el ambiente de manera constante. Muy bien. Ya hablamos de qué es el Inbound, ya hablamos de cuáles son sus retos, inclusive hablamos de las situaciones Go Green. A mí me gustaría preguntarte, Moni, acerca de un futuro con el tema de Inbound. Se habla mucho de los Open Networks, ¿no? Esta situación de generar sinergias para poder bajar todavía más los costos. ¿Cuáles crees que sean los principales retos de esta situación para poderlas aplicar en la realidad? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Está muy interesante esta pregunta. Desde mi punto de vista, enlistaría como los principales retos para poder tener una red de transporte abierta, como lo mencionas. Creo que lo principal es la estandarización en los procesos de transmisión de datos e información a nivel sistemas de los diferentes participantes a los cuales se está abriendo la red de transporte, para asegurar esta comunicación eficiente con el proveedor de servicio logístico. Como segundo reto sería establecer reglas de negocio con premisas específicas, delimitando claramente cuál es el margen de acción, qué tipo de insumos, por ejemplo, o cuáles son los materiales que pueden ser considerados en esquemas de sinergias, si son materiales no peligrosos, la misma delimitación geográfica de cartera de proveeduría, materiales o los insumos que no estén catalogados como críticos y entre otros que podría mencionar. Y por último, en estas reglas de negocio creo que es sumamente importante incluir planes de acción que sean muy claros para llevar a cabo en la práctica, que no solo se quede en un documento, que realmente te reduzca el riesgo y cuando estás dando este paso hacia la red abierta se te garantice que la operación funciona de manera correcta. Se reducen las situaciones críticas en caso de contingencia que pudieran suceder. Entonces yo creo que principalmente son estos dos puntos para poder abrir hacia una red de transporte. Muchas gracias, Moni. Y la realidad es que, ¿por qué estamos hablando del tema de Open Network? A lo mejor ese hay que dar un contexto un poquito más profundo. El tema de Inbound to Manufacturing, como hablábamos, se ve mucho con planeación. Si nosotros podemos ayudar a que un mismo camión vaya hacia un mismo punto, porque es un mismo proveedor vamos a hablar de dulces, es el proveedor de dulces y yo voy por el dulce del chicle de uva exactamente con el mismo camión para 3 clientes distintos, estoy ayudando a la parte ecológica, pero también estoy eficientando ese viaje para que sea el más barato posible. Como bien comenta Moni, muy bien el tema de la planeación, el tema de las sinergias, pero también el tema de reglas de negocio. Aquí hay que romper un poco los esquemas. Si estamos buscando un transporte mucho más barato, el tiempo o la urgencia es la que puede mandar o puede diferenciar este servicio. ¿Qué va a pasar cuando algo urja?
¿Qué va a pasar cuando algo necesites tú la mercancía de manera urgente? Ese cliente va a levantar la mano y cómo podemos nosotros romper la ruta o cómo podemos darle servicio a él sin que se esté arriesgando el beneficio que da el inbound to manufacturing. Esa regla de negocio, esa convivencia entre varias empresas, yo creo que es para poder establecer redes abiertas, donde inclusive las reglas de convivencia no va a ser sencillo meter material médico con material alimenticio o material médico con sustancias peligrosas. Hay que saber qué podemos meter para meterlo dentro de la licuadora de planeación y generar una solución efectiva para todos los clientes. Sí se puede, es complejo, pero es el reto que da esta solución de transporte. Muchas gracias, Moni. Y vamos con la última pregunta para Tiglo, para pasar después a nuestras preguntas con nuestro auditorio. Tengo que hacer la pregunta, así que tengo que preguntar, ¿ha sido de tus partners de negocio? Llámese cierto logo amarillo y rojo que no vamos a mencionar, pero alguna aportación que no solamente somos nosotros, pero varios partners dentro de esta solución de transporte. ¿Cuál ha sido esa aportación que te ha ayudado a la implementación de esta solución y a la mejora continua del mismo? Ok, no es comercial, No. Pero en general creo que el punto principal es que nuestros partners de negocio entienden que no estamos hablando de solo un flete, no es solamente mover el material del punto A al punto B, o sea, es algo que va más allá, es un servicio integral, incluye infraestructura de transporte, infraestructura tecnológica, son datos, es información, es planeación, es comunicación y colaboración entre cliente, transportista y proveedor. Entonces esa parte es primordial, o sea, es un partner que entiende el modelo y que está orientado a soluciones y a una optimización continua, que tiene claro cuáles son las expectativas que nosotros tenemos respecto a ellos y el alcance del modelo en sí. Por parte de la infraestructura es básico, o sea, tener una infraestructura sólida en cuanto a transporte y en cuanto a temas tecnológicos. Eso nos da certeza y eso nos da seguridad, y más en la industria automotriz, de que estamos seguros que nuestros materiales van a llegar y que toda nuestra cadena inbound no va a tener ninguna disrupción, que nuestra cadena inbound es lo suficientemente sólida para poder seguir produciendo sin interrupciones. Muchísimas gracias, Gloria. Vamos haciendo entonces un resumen de lo que hemos estado platicando. El tema de inbound to manufacturing es una solución de transporte que lleva muchísimos años dentro del sector auto. Se está abriendo hacia otros sectores. Es una solución que está muy guiada hacia la planeación. Necesitamos insumos de datos de la mercancía, de los transportistas, de cómo tenemos que recolectar el material, de dónde tenemos que recolectarlo, para buscar hacer la certidumbre y las sinergias necesarias a través de los clústeres que nos comentaba Moni, LTL, FTL, Milruns, con infraestructuras que no te almacenes como un cross-dock, sino también la cuestión de transporte seco, transporte pequeño para hacer el LTL, que nos ayuden a consolidar las mercancías y a generar soluciones. Estos transportes también necesitan estar alineados con situaciones Go Green. Estamos buscando de manera constante ser responsables con nuestro medio ambiente y estamos generando soluciones que sean de poca emisión de CO2. También están buscando los clientes, y esto lo hablamos para todos los transportistas y para los operadores que nos están escuchando, necesitamos soluciones de transporte que entiendan el negocio, que sepan y que rompan paradigmas como, por ejemplo, el concepto del costo por viaje, el concepto del precio por kilómetro, el concepto del precio por metro cúbico. Rompiendo esos esquemas y aplicando estos conceptos a las industrias de transporte, podremos abrir
y generar inclusive open networks, ¿no? O redes abiertas donde podemos conjuntar varios clientes, hacer redes muy nutridas, redes fuertes que nos permita hacer inclusive aspiracionales el puesto de operador de transporte o de manejo de transporte dentro del país. Para eso se necesitan obviamente infraestructuras de capital privado, capital público en las carreteras y buscar soluciones de seguridad desde la planeación. Por ejemplo, algo que nos faltó comentar es que dentro de las operaciones de Inbound to Manufacturing de DHL, nosotros cuando regresan o cuando van hacia la planta realizamos convoys de 2 o 3 camiones grandes que están generando movimientos a 90 kilómetros por hora totalmente cargados, pues es un tren en movimiento, es muy poco probable que alguien pueda parar esa fuerza de transporte. Con eso damos una solución o un pequeño repasada de lo que es el Inbound to Manufacturing, una situación que todavía da para mucho más que platicar, pero ahorita ya nos están empezando a llegar, la producción me está pasando algunas de las preguntas de nuestros escuchas, de nuestra audiencia, y que voy a empezar a platicar y vamos viendo a ver cómo vamos contestándolas, ¿no? La primera pregunta es, ¿el Inbound to Manufacturing es aplicable a otros sectores fuera del sector auto? La direccionan hacia Gloria. ¿Qué opinas, Glo? ¿O es contigo, Moni? Perdón, creo que sí es para Mónica. Ok. Sí, perdón. Sí, claro. Como pues lo comenté en un inicio, el modelo de Inbound to Manufacturing se está convirtiendo en una oportunidad emergente, ¿no? Para los sectores de distintas industrias. Y toda industria que tenga la necesidad de una operación de recolectas, de insumos, de materiales, por supuesto que puede aplicar puede aplicar este esquema de Inbound to Manufacturing. Muy bien, Glo. Yo creo que, ahorita para la parte de Inbound to Manufacturing, aplicarla dentro de otros sectores, pudiéramos comentar algo que ha sucedido dentro de DHL. Realmente la industria, nosotros siempre habíamos dado esta solución para el sector automotriz, pero hace algunos años rompimos ese paradigma y dentro del sector consumo ya empezamos a dar este tipo de mercancías y este tipo de soluciones a un cliente dentro del sector consumo. Entonces, sí es aplicable a varios sectores, sí es aplicable a toda empresa que se dedique a traer insumos hacia su planta manufacturera, va a poderse aplicar esta solución de Inbound to Manufacturing. Muy bien, la siguiente pregunta es ¿cuáles son los principales elementos que deben que se deben de considerar para crear una red de Inbound to Manufacturing? ¿Quién me ayuda? ¿Eso para quién va? Para ti, Glo. Si quieres la contesto. Sí. Va. Bueno, es muy simple. O sea, ¿cuáles son los principales elementos? Que tengas una red de proveedores, que tengas un volumen que transportar. Al final, teniendo esos dos, empieza todo lo que es el modelo y lo que es esta solución. Empieza la interacción que se da entre las empresas, como hablamos en un principio, proveedor, transportista, cliente, el tema de comunicación, de colaboración para poder soportar el modelo, para lo que hablamos de la planeación y al final poder reunir la información que necesitas para poder programar las rutas de transporte, para programar las frecuencias, para programar la mejor solución posible para mover tu volumen. Esto al final es lo que yo tengo identificado como la clave de éxito para este modelo. Pero es fácil, es sencillo, red de proveedores y volumen que transportar. Por ahí podríamos empezar. Ok. ¿Qué opinas, Glo, del tema de comunicaciones? Algo que hemos hablado muy poco dentro de esta mesa de discusión es el tema de Total Visibility, ¿no? Lo que habíamos platicado es de darle total visibilidad al cliente en el momento que están sucediendo las cuestiones. Aquí dentro de la red de Inbound to Manufacturing hemos establecido en DHL varias herramientas que rompen un poquito el esquema de lo convencional. Por ejemplo, el GPS, ¿no? Que normalmente era un beacon que sucede cada determinados minutos y que se ve después una línea que cruza los mapas de manera irracional. Estamos cruzando el volcán Popocatépetl de repente o estamos cruzando la carretera por senderos donde no hay unas vías carreteras.
Esto lo hemos mejorado y hemos generado soluciones de transporte donde tenemos el beacon cada segundo. Entonces puedes ver cómo se está moviendo dentro de las carreteras la unidad. Eso da más certidumbre para que en el momento que se esté saliendo de la carretera podamos tener una alarma, ¿no? Eso también es mucha de la infraestructura que el inbound. También el tema de el control que tenemos dentro de la recolecta, ¿no? Cuando llegamos, saber qué se está planeando, qué se planeó recolectar, y de ahí a lo real, generar una información que llegue automatizada a ustedes. Sistemas informáticos que nos permitan escanear el material para poder dar la información de manera correcta y darle total visibilidad de que lo que se está planeando sea lo que realmente se está cargando en todo momento. Inclusive también generar un checklist en el momento en que se está recolectando el material, saber cómo se recolectó el material, si se pusieron barras logísticas, si se hizo la carga de manera correcta, si se cayó algo, si no se cayó algo, cómo se ve acomodado el material, si se acomodó de manera correcta o no. Y a partir de ahí, cómo se cerraron las puertas para que se pueda ir con su sello, con sus placas, etcétera, dándole total visibilidad a ustedes, clientes, de que así es como está saliendo y así debería llegar a su planta, a menos que haya sido abierta por alguna situación externa a nosotros. Y bueno, por último, el tema de reunir la información, ¿no? Como bien hablabas, la red de transporte, la red de operadores, la red de los proveedores, pero también toda la información a detalle. Entre mejor calidad de información tengamos, mejor planeación vamos a tener, y mejor planeación dará más certidumbre y mayor éxito a la solución de Inbound to Manufacturing. Muy bien, para ya no andarnos confundiendo de cuál es con cuál, va la última pregunta, el tema de la administración de riesgo. El riesgo es constante dentro de cualquier operación, pero ¿qué factores o cómo nos ayuda a este Inbound to Manufacturing a administrar el riesgo con esta solución? ¿Quién me ayudaría? Si quieren, inicio con esta respuesta. Creo que pues hay una absoluta administración del riesgo porque, como lo comentamos en las respuestas previas, hay una planeación totalmente estratégica. Entonces, en todo tu proceso operativo, tienes esta planeación como tiempo te está dando la visibilidad de exactamente qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo en tu operación. Tienes perfectamente delimitado cuál es el marco de acción y también pues tienes una estructura económica que es variable, pero al mismo tiempo se encuentra perfectamente definida y ajustada de acuerdo a la necesidad de la operación que se realice. Como bien lo comentabas, ¿no? Tienes premisas de kilómetro recorrido, metro cúbico transportado. Entonces, en este esquema de transportación, únicamente pagas lo que estás realizando y no más, de acuerdo a las premisas ya definidas. Entonces, al tener toda esta planeación, al tener toda esta definición, disminuyes el riesgo y puedes tener un mejor control en toda la operación y cadena logística. Totalmente de acuerdo. El tema de la estructura económica variable nos permite administrar el riesgo económico. También la parte de que estemos generando de manera constante planeaciones y variaciones para concentrarnos en las excepciones, viajes expeditados, teniendo un backbone operativo a partir de la planeación estable que se hace de requerimiento del Pareto. El 80% ya está planeado, el 80% ya está constante, ya sabemos que se va a realizar, el 20% puede tener alguna alteración. Eso nos permite administrar los riesgos. Si existe alguna ruta que tengamos que modificar, algo que tengamos que cambiar, el Inbound to Manufacturing te lo permite. Un viaje que sale en Outbound o en otro tipo de soluciones, ya salió, ya sabe cuál es su instrucción, acá lo podemos corregir, lo podemos cambiar de clúster, inclusive lo podemos desviar hacia un cross-dock, cambiar, modificar la estructura y mover el transporte.
Muchísimas gracias a las dos. Definitivamente esta plática nos ha ayudado a ver el tema de Inbound to Manufacturing con una profundidad donde podamos conocer sus conceptos, hablamos de sus retos, hablamos de las nuevas tendencias y de el compromiso social que tenemos que tener para poder generar una solución sustentable de transporte, pero también eficiente en costos. Agradecerle a las dos que hayan estado con nosotros. No sé si tengan algún último comentario. Moni, Gloria, muchas gracias. No, de nuevo, perdón, reiterar la invitación para que vean que es totalmente en vivo. Reiterar el agradecimiento por la invitación y creo que es importante empezar a utilizar estos modelos, que aunque son viejos, o sea, en cuanto a desde que existen, pero que nosotros, o sea, somos prueba viviente de los beneficios que tenemos con ellos. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Alfred, y gracias a DHL. Muchas gracias, Glo. Moni. Ahora sí. Pues gracias por la participación, por la invitación a esta participación en esta plática, en esta dinámica. Fue muy enriquecedora y creo que se queda el concepto para que está abierto para muchas otras industrias y puedan tener estos beneficios de un esquema distinto de Inbound to Manufacturing. Acabas de tocar el punto principal. El objetivo de este foro pues es que usted, cliente, usted, transportista que nos está viendo, pues tenga alguna curiosidad por este modelo de transporte, generemos algún tipo de investigación y, ¿por qué no?, toquen base con nosotros para ofrecerles este tipo de soluciones que pueden ayudarlos a bajar sus costos y hacerlos más eficientes. Muchas gracias. Compañeros. Bueno, pues muchas gracias por esta información tan valiosa y cuántas ideas que están cambiando al mundo en la logística. Yo déjenme les platico mi experiencia personal con el Inbound to Manufacturing. También, o sea, ahorita lo vimos en el sector auto, pero lo hemos aplicado también para el sector consumo. Y la verdad es que seguramente en muchas otras de los sectores que tenemos, muchos más, se puede también aplicar este tipo de solución. Bueno, pues mil gracias Gloria, Mónica y Alfredo también por compartirnos su experiencia y sobre todo por acercarnos al mundo del Inbound to Manufacturing. Así es, Claudia. Con este panel cerramos la agenda de este primer día de actividades del Transportation Forum 2021. Esperamos de corazón que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les recordamos que durante los próximos días estarán recibiendo una encuesta al correo electrónico con el que se registraron. Por favor, ayúdenos a responderla y a compartir sus comentarios para que podamos considerar sus sugerencias en nuestras próximas ediciones. Y los invitamos a acompañarnos mañana a partir de las 9 de la mañana, tiempo Ciudad de México, con las actividades del segundo día de nuestro DHL Transportation Forum 2021. No se olviden también de compartirnos sus experiencias y comentarios sobre este primer día e inclusive de invitar a sus colegas y amigos a participar a nuestras sesiones del día de mañana. Este espacio ha sido pensado para todos y cada uno de los que nos han acompañado a lo largo del día, así que muchas gracias por su participación. Los esperamos mañana. Gracias, Mónica, gracias, Gloria, gracias, Alfredo. Nos vemos. Gracias. When you have to tell me, hey, this kind of trouble's only just begun.